Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Soy el doctor Richard Pérez Ramos, actualmente residente de neurocirugía del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El tema que vamos a tocar hoy es morfofisiología del sistema nervioso, un poco de generalidades, pero antes de empezar la clase vamos a tener una pequeña reflexión. Quizás ayudando a los demás, te ayudes a ti mismo. Nunca se olviden de esto, es mejor a veces ayudar a las demás personas e indirectamente nos va a beneficiar. Prueben y verán. Podemos ver el eje hipotálamo-hipófisis. Aquí tenemos el cerebro en un corte sagital. Por encima del hipotálamo está una región llamada tálamo, que se encuentra en el centro del encéfalo. Por debajo del tálamo, como su nombre dice, vamos a poder encontrar al hipotálamo. El hipotálamo se va a continuar en una glándula llamada hipófisis, o también denominada glándula pituitaria, que es lo mismo, que es lo de rojito en esta imagen. Entonces, el hipotálamo por encima de la hipófisis o de la glándula pituitaria, y por encima del hipotálamo vamos a encontrar al tálamo. El tálamo sería como el director de una orquesta sinfónica. El hipotálamo va a ser, o llegarían a ser, las personas que tocan los instrumentos, y la hipófisis y la pituitaria vendrían a ser como los instrumentos propiamente dicho, que emiten el sonido, para que puedan entender esa analogía. Tenemos otra imagen donde podemos ver el hipotálamo, que va a ser una deflexión negativa. Se va a encontrar hacia abajo. Va a estar rodeado el hipotálamo de una zona que se llama la zona límbica. La zona límbica es una región donde encontramos las emociones. Se van a continuar por células neurosecretoras, que van a ir desde el hipotálamo hasta la glándula hipófisis, que ya les dije su otro nombre es glándula pituitaria. Se comunican a través del tallo. Estas células neurosecretoras van desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Ahora recordemos que la hipófisis tiene dos partes, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, propiamente dicho, es todo lo que va por delante, y el lóbulo posterior, todo lo que va por atrás. El lóbulo anterior también se llama adenohipófisis. ¿Cómo se acuerdan? A de anterior, A de adenohipófisis. El lóbulo posterior, también llamado neurohipófisis. Entonces, la glándula pituitaria o hipófisis va a secretar unas hormonas en el lóbulo anterior y otras hormonas en el lóbulo posterior. Esa es la importancia. El hipotálamo y la glándula hipofisiaria, o también llamada glándula pituitaria, no se olviden. Esta glándula se encuentra bajo regulación neuronal por productos del hipotálamo y bajo control de retroalimentación de los productos circulantes de sus glándulas blanco. Cuando me refiero a glándulas blanco, son las glándulas donde hacen efecto las hormonas. Por ejemplo, ovario, testículo, células galactóforas de la mama y así, ¿no? Ahora podemos ver acá un corte sagital de una resonancia para que se ubiquen mejor. Por detrás, por la parte posterior, tenemos al cerebelo. Por la parte más rostral o más anterior tenemos al hipotálamo. El hipotálamo se va a continuar por una zona llamada glándula pituitaria o hipófisis. Ahora, vamos a tener por la parte posterior a la neurohipófisis. Por la parte anterior, la adenohipófisis. Aquí tenemos al puente que termina en la médula espinal. Entonces,
Lo importante de este corte es que se identifiquen nosotros. La hipófisis se sitúa debajo del hipotálamo, en una cavidad ósea del cráneo llamada silla turca. Entonces, la silla turca es la cavidad donde se sienta la hipófisis. Seguimos. Esta unidad va a regular el metabolismo hídrico, la secreción láctea, el crecimiento corporal, la reproducción. El metabolismo hídrico por las hormonas que regulan esto, por la secreción láctea por la prolactina, el crecimiento corporal por la hormona de crecimiento, la reproducción por los andrógenos. El metabolismo hídrico va a estar dado por la vasopresina, o también llamada la hormona antidiurética. También la glándula va a secretar va a cumplir funciones secretoras de las glándulas. Entonces, las glándulas pueden ser reproductoras, las glándulas pueden ser suprarrenales o las glándulas pueden ser tiroideas, que en este caso vendrían a ser las glándulas diana o las glándulas blanco, donde hacen efecto las hormonas, para que me entiendan. Entonces, podemos tener hormonas catecolamínicas y también hormonas tiroideas. Las hormonas catecolamínicas son la epinefrina, su otro nombre es adrenalina. Tenemos a la norepinefrina, su otro nombre sería noradrenalina, y la dopamina, que van a ser derivados de aminoácidos de tirosina. Estas hormonas catecolamínicas se almacenan en vesículas o gránulos que se van a ir liberando conforme la necesidad del ser humano, mientras que las hormonas tiroideas pueden ser dos. La famosa tiroxina, o también llamado tetrayodotironina. ¿Por qué tetra? Es el prefijo de 4. Entonces esta es la hormona tiroidea T4, para que me entiendan. Y la triiodotironina, como dice, Tri3. ¿Ya? La T3. Entonces estos van a ser secretados a partir de aminoácidos de tirosina y de yoduro. No se van a almacenar en vesículas o gránulos. ¿Qué son los vesículas o gránulos? Son bolitas, para que me entiendan. Son bolitas donde se tienen las hormonas tiroideas dentro de esa cápsula, por llamarlo así, y que se incorporan a una molécula de proteína. A su vez tenemos hormonas esteroidales o hormonas también llamadas hormonas esteroideas, como podemos tener el cortisol, la aldosterona, los andrógenos. Los andrógenos son las hormonas sexuales. Si hablamos de varones, serían andrógenos propiamente dicho, y estrógenos, las hormonas sexuales femeninas. Estágenos también en mujeres, sobre todo progestágenos, a favor de la gestación. Progestación. La vitamina D, y estos son sintetizados a partir del colesterol. No se almacena y se activa la síntesis desde el colesterol, como les dije. Entonces vamos a ver aquí que el hipotálamo se puede dividir en dos. La adenohipófisis, o también llamado hipófisis anterior, que van a secretar más hormonas que la hipófisis posterior. Entonces yo siempre me acordaba solamente de la hipófisis posterior, o también llamada neurohipófisis. Dos hormonas principalmente. Vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. Otro nombre que quizás les pueda venir o puedan leer en libros es arginina vasopresina. ¿Ya? A su vez también hay una secreción de oxitocina. La oxitocina es encargada de la eyección de la leche, no de la producción de la leche, porque producción de la leche es prolactina. P de prolactina, P de producción. La oxitocina se encarga de la eyección de la leche. La hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis, va a secretar más hormonas, las hormonas liberadoras, que vienen reguladas por la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de crecimiento, hormona inhibidora de prolactina, la somatostatina, o también llamada hormona de crecimiento, y la hormona liberadora de corticosteroides. La hipófisis anterior va a hacer caso a todas las hormonas liberadoras. Todo lo que sea liberadora va a tener la R.
para que ustedes se acuerden. Y las liberadoras se producen en el tálamo, doctores. ¿Ya? En el tálamo. Entonces acá podemos ver una imagen. Hipotálamo, hipófisis. Seguimos. Entonces tenemos acá el hipotálamo, que va a continuar por la hipófisis anterior y va a también tener una hipófisis posterior. Entonces, si entienden este cuadro van a poder entender todo. La hipófisis posterior, o también llamada neurohipófisis, va a secretar dos hormonas principalmente: la oxitocina y la vasopresina. Ustedes se acuerdan lo que secreta la hipófisis posterior, dos hormonas, y el resto de hormonas va a ser secretada por defecto en la hipófisis anterior. La oxitocina se encarga de la eyección de la leche. Por eso ven acá una glándula mamaria y la punta del pezón. La oxitocina se encarga de la eyección. Si la paciente estuviera embarazada, se va a encargar de las contracciones uterinas. Entonces, al recordar la oxitocina, ustedes ya van a recordar sus células blanco o sus glándulas blanco, donde actúa. Seguimos. La neurohipófisis también secreta la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Qué es diuresis? Es excreción urinaria. Entonces, si tenemos una hormona antidiuresis, es decir, una hormona que inhibe la excreción de orina, ¿dónde va a actuar? En los riñones. ¿Qué va a regular? El balance hidroelectrolítico, el control del agua y el control del sodio, principalmente. Nos olvidamos de la hipófisis posterior porque solo secretan dos cosas. Vamos a la hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis. Como tenemos a la hipófisis anterior o llamada adenohipófisis, ustedes tienen que tener por defecto todas las demás hormonas. ¿Ya? Si hablamos de la hormona de crecimiento, ¿dónde va a actuar? También se secreta en la hipófisis anterior, pero va a actuar en la fisis. ¿Qué es la fisis, doctores? O también llama epífisis. Es el cartílago de crecimiento que se encuentra en los huesos largos del cuerpo. Estos huesos, músculos y órganos van a hacer que la persona crezca, como su nombre dice. Es la hormona del crecimiento. También va a secretar la prolactina. Prolactina, acuérdense de producción. Prolactina empieza con la pro de producción. ¿Producción qué cosa? Producción láctea. ¿Dónde se va a producir? En las mamas. Entonces, su órgano blanco, ¿cuál sería? Las mamas. El órgano blanco de la hormona de crecimiento, ¿cuál sería? La epífisis o fisis de crecimiento. También vamos a tener las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son dos: la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Como su mismo nombre dice, folículo estimulante, que estimula los folículos del ovario. Folículo primario, secundario, folículo terciario, también llamado de grafo. Eclosiona y va a producir la ovulación. Entonces, la folículo estimulante, ¿qué va a estimular? Los folículos. ¿Cuál va a ser su órgano, Diana? Los ovarios. ¿Qué van a producir los ovarios? Estrógeno y progesterona. Son hormonas femeninas, ¿ya? Hormonas sexuales femeninas. Recuerden, el estrógeno y la progesterona. También tenemos a su vez que el folículo estimulante no solo va a estimular los folículos, en el caso si el paciente fuera mujer o la persona fuera mujer. Si el paciente es varón, ¿qué va a estimular? No hay folículos obviamente, pero va a estimular los testículos, que son los análogos de los ovarios, pero en el género masculino. Los testículos van a producir testosterona, especialmente en las células de Leydig. Leydig. Células de Leydig producen testosterona, que serían las hormonas sexuales del varón o del género masculino. Entonces, ya saben, las gonadotrofinas se dividen en dos: folículo estimulante y luteinizante. Si el paciente es mujer, actúa en los ovarios. Si el paciente es varón, va a actuar en los testículos, la folículo estimulante. Ahora vamos a hablar de la luteinizante. La hormona luteinizante, igual. Si es mujer, va a actuar en los ovarios. Y si va a producir el cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo amarillo.
va a actuar la hormona utilizando en los testículos, también va a cumplir su función. Sobre todo su función de secreción y de nutrición. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra hormona que secreta la adenohipófisis. La hormona ACTH, hormona adenocorticotropina. Esta actúa en la corteza suprarrenal. La vez pasada hubo un error, yo les dije que se producía en la médula, pero fue por el apuro. Disculpad, la hormona adenocorticotropina se actúa en la corteza. ¿Ya? Adeno viene de glándula, córtico de corteza o de cortisol, tirotropina. ¿Listo? Entonces la corteza suprarrenal va a tener hormonas corticales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál sería el órgano blanco, el órgano diana acá? La corteza suprarrenal. De ahí tenemos la hormona estimulante de tiroides. ¿Dónde va a actuar? Como su nombre dice, ¿cuál sería su órgano blanco? La tiroides, la glándula tiroidea, que se encuentra en la región cervical anterior del cuello, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar las hormonas tiroideas? ¿Cuántas hormonas tiroideas hay? La T3 y la T4. Si quieres decirlo por su nombre, triiodotironina sería la T3 y la tetraiodotironina o también llamada tiroxina, la T4. Si entienden este gráfico, entienden todo. Seguimos. Entonces, va a haber una mnemotecnia. Yo le he bautizado como mnemotecnia Febres, que es mi apellido. La mnemotecnia, doctores, o mnemotecnia como quieran escribirlo. Yo prefiero escribirlo de la primera manera. Es un proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. En conclusión, algo que te va a hacer acordar y que no te olvides. Entonces yo te voy a presentar la mnemotecnia Febres. Nosotros sabemos que la hormona adenocorticotropina actúa en la corteza suprarrenal. Pero la corteza suprarrenal tiene tres partes. Aquí podemos ver. Aquí tenemos a la corteza de la glándula suprarrenal. Tiene una corteza que es la parte más exterior y una médula. Dentro de la corteza tenemos tres capas, o también llamada tres zonas. Histológicamente tenemos la zona glomerular, la zona fascicular o fasciculata y la zona reticular o reticulada. Entonces, zona glomerular que va a producir mineralocorticoides. ¿Qué son los mineralocorticoides, doctor? Un ejemplo de mineralocorticoide es la aldosterona. La zona fascicular va a producir el cortisol y la zona reticular va a producir los andrógenos o también llamadas las hormonas sexuales. Ya, para que te acuerdes de esto, he creado una mnemotecnia, la mnemotecnia Febres. ¿Quién es tu sensei? El doctor Febres. La mnemotecnia sería guíame Febres Ram. Las zonas de la corteza te dije que son tres. Guíame Febres Ram. Zona glomerular, mineralocorticoides es lo que produce. ¿Qué ejemplo de mineralocorticoides conocemos? La aldosterona. La aldosterona es la hormona encargada de la absorción de agua y sodio. La zona glomerular va a producir mineralocorticoides. Está en la parte más superior. Ahora tenemos la zona fascicular, que va a producir glucocorticoides. ¿Qué glucocorticoides, doctor? En especial el cortisol. Y la zona reticular, que es la zona más baja, va a producir andrógenos, o también llamado hormonas sexuales, tanto para el varón o para la mujer. Va a depender del género del paciente. La mnemotecnia, ¿cuál sería? Guíame Febres Ram, para que no te olvides las zonas de la corteza suprarrenal. Pregunta de examen, pregunta de NAM, pregunta de residencia, siempre bien. Tienen que acordar. Guíame Febres Ram. Zona glomerular produce mineralocorticoides, aldosterona. Zona fascicular produce glucocorticoides, cortisol. Zona reticular produce andrógeno. Seguimos. La corteza tiene tres zonas. Zona glomerular, aldosterona, que es un tipo de mineralocorticoide. Zona fascicular, glucocorticoides, en especial el cortisol. Zona reticular, vas a tener a los andrógenos. Por debajo de la corteza, ¿qué vas a encontrar? Médula. Y aquí viene otra patología. Cuando encontramos nosotros algo en la médula,
vamos a tener un tumor de la médula. Ya no estamos hablando de corteza, porque la corteza ya les dije. Guíame, febres, RAM, glomerular, mineralocorticoides, aldosterona, para que recuerden. Cerebro también aprende por repetición, por eso le estoy repitiendo varias veces. Zona fascicular, glucocorticoides, cortisol. Zona reticular, andrógenos. Androsterona y androstenediona. ¿Listo? La corteza suprarrenal viene o es derivada del mesodermo, ¿ya? De la capa mesodérmica. Mientras que la médula, que es lo que está en el centro de la glándula suprarrenal, viene derivada del ectodermo. Se les pregunta. El ectodermo es la parte más externa. Ahora, vamos a hablar ahora, en esta oportunidad, de la médula. La médula suprarrenal, como ya saben, es parte de la glándula suprarrenal. Todo lo que esté por fuera, miren mi puntero, es corteza, y todo lo que esté al centro es médula. Se ubica encima de los riñones. ¿Ya? Entonces vamos a tener un tumor que se llama feocromocitoma. ¿Cómo se llama? Como tu amigo. Feocromocitoma. ¿Listo? Pues ya saben. Ustedes le pueden poner de chapa o de apodo cromocitoma a su amigo feo. Ya saben para qué se acuerdan. Eso sería una mnemotecnia. Mnemotecnia de tu sensei Febres. El feocromocitoma representa un tumor que afecta a la médula. Es lo que les dije en clases. Se va a caracterizar por una producción y secreción de catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Ya hablamos. Noradrenalina, o también llamada norepinefrina, adrenalina, o también llamada epinefrina, y la dopamina, en cantidades muy superiores a la médula suprarrenal normal, o sea, en condiciones fisiológicas. Aquí tenemos a la médula suprarrenal. Entonces, ¿cómo se ve un feocromocitoma? Ahí tienes un espejo. Mírate cómo se ve un feocromocitoma. Bueno, ahora vamos a ver en vivo, era una broma, cómo se ve una glándula suprarrenal normal. Miren, esta parte más externa sería la corteza, y esta, como una pelotita, que estoy señalando, de otro colorcito, un poco más blanco, un poco más amarillo, sería la médula. Cuando tenemos un feocromocitoma, miren, se pierde la arquitectura y la diferenciación de la corteza y de la médula, y es un tumor que abarca la médula. Entonces la médula va a crecer. Como en la médula se producen las catecolaminas, que vas a tener niveles elevados de noradrenalina, de epinefrina. ¿Qué clínica te va a dar? Te va a aumentar la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, y así se vuelve un círculo vicioso. Entonces, para terminar de hablar un poco de feocromocitoma, el feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal que generalmente necesita tratamiento quirúrgico, es decir, sacar el tumor. Pero el paciente, ¿cómo va a llegar a la emergencia? El paciente va a llegar a la emergencia por crisis hipertensiva. ¿Por qué crisis hipertensiva, doctor? Porque va a tener descargas adrenérgicas de catecolaminas, ¿no? Entonces se va a aumentar el sistema simpático. El paciente va a tener taquicardia, diaforesis, hipertensión arterial, que no cede a antihipertensivos normales, es decir, a antihipertensivos que actúan a nivel cardiológico. Entonces tenemos que usar acá, acuérdense, feocromocitoma como tu amigo, ¿no? Como tu ex, feo. ¿Qué vas a usar? Un antihipertensivo especial para esto, que se llama fentolamina. Empieza con F, fentolamina, para bajar la presión arterial del feocromocitoma. No se olviden, esa es mnemotécnica, puede venir en su examen. Feocromocitoma, tumor de la médula, produce catecolaminas y se usa para su tratamiento de crisis hipertensivas que no ceden o que no remiten, es decir, que no bajan la presión, antihipertensivos usuales. Se usa fentolamina. Entonces todo empieza con F. Febres tu sensei, feocromocitoma tu ex, feo, ¿te acuerdas así? Y tratamiento para bajarle la presión, fentolamina. Un resumen de hormonas hipotalámicas. En conclusión, con este cuadrito ya estamos por terminar. Las hormonas liberadoras, como le dije, van a tener la R,
Hormonas liberadoras. Son siglas en inglés, ¿no? Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces, hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. Las gonadotropinas son dos, ¿no? LH y FSH. Estas son las hormonas liberadoras. ¿Dónde se producen las hormonas liberadoras? En el hipotálamo. Las hormonas liberadoras hipotalámicas, ¿ya? Que vienen ¿desde dónde? Desde el director de la orquesta, del hipotálamo, ¿ya? Entonces, todas las R's son liberadoras, acuérdense. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropina. ¿Cuáles son las inhibidoras, doctor? La somatostatina, o también llamada hormona liberadora de crecimiento. ¿Cómo? ¿Puede actuar como liberadora y como inhibidora? Correcto. Liberadora hasta que uno cumpla el desarrollo de crecimiento, ¿no? En caso de varones, 21 años. En caso de mujeres, 18 años. Después de eso ya no crece uno. Ya se vuelve inhibidora, ¿no? Pero si hay alteraciones como acromegalia, que es una patología, o su déficit absoluto sería enanismo, ¿no? Entonces ahí ya vienen los problemas. Eso ya lo van a ver más adelante en fisiopatología. Otro inhibidor va a ser la dopamina. ¿Qué inhibe la dopamina? A la prolactina. Acuérdense eso, la dopamina. También van a tener inhibidoras, son dos. Justo las que vienen o las que se producen de la neurohipófisis. ¿Cuáles serían? Vasopresina, también llamada antidiurética, si te quieren tranquear el examen. Arginino, vasopresina. La oxitocina, ya saben para qué es. Ya actúan como hormonas inhibidoras. Aprendan este cuadrito. Tu sensei dice, hay 4 hormonas liberadoras del hipotálamo que llevan una letra R mayor. ¿Cuáles serían? Acuérdense esta R, la R del ejército. Hormona liberadora de crecimiento, GHRH, tiene la R. Hormona liberadora de corticotropina, tiene la R. Hormona liberadora de tirotropina, tiene la R. Entonces, hormona liberadora de gonadotropinas, tiene la R. Entonces, ¿cuántas son? 4. Acuérdense, son más, hay más. Pero las 4 que llevan R son hormonas liberadoras del hipotálamo. ¿Ya? Esta sería la mnemotecnia. Ahí tenemos la hormona y su función. La hormona liberadora de tirotropina, ya saben, si es liberadora va a tener una R. Si es liberadora de corticotropina va a tener una R. Si es liberadora de hormona de crecimiento, una R. Gonadotropinas, una R. También va a haber una inhibidora de GH, hormona de crecimiento. Esta ya no cumple la mnemotecnia, ya no tiene R, pero es una inhibidora. Por eso estaba acá en el otro lado, ¿ves? La somatostatina, inhibidor. ¿Ya? Y la inhibidora de prolactina, también llamada PIF. ¿Ya? Las funciones van a repasar. Tirotropina, hormona que va a estimular tiroides. Hormona estimulante de la tiroides. ¿Cuál sería el órgano blanco o también llamado órgano diana? Es decir, ¿dónde actúa? En la tiroides. La hormona liberadora de corticotropina. ¿Dónde actúa? Secreción de corticotropina, ¿en dónde? Corteza. En la zona fascicular, no se olvide. ¿Ya? Liberadora de la hormona de crecimiento, ¿dónde actúa? En la secreción de la hormona de crecimiento, su función. En la fisis o también llamada epífisis de los huesos largos. Liberadora de gonadotropinas va a estimular la secreción de la gonadotropina. ¿Ya? ¿Dónde actúan las gonadotropinas? En el caso de mujeres, ovarios. En el caso de varón, no te van a preguntar, los órganos blancos, también llamado órganos efectores o también llamado órganos diana. La inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿ya? Y también la inhibidora de la prolactina, ¿ya? Que va a inhibir la secreción de la leche. Entonces tenemos a las hormonas hipotalámicas. Tenemos en la neurohipófisis dos hormonas, oxitocina y vasopresina. Y luego en las demás tenemos las liberadoras. Si ven una R, sería liberador. Entonces, neurohipófisis, oxitocina y vasopresina, dos hormonas. Por defecto, el resto va a salir por adelante. Hormona liberadora de gonadotropinas,
hormona inhibidora del crecimiento o también llamada somatostatina. Acuérdense de eso, hormona inhibidora del crecimiento o también llamada somatostatina. Entonces, ¿qué sería? Una inhibidora. PIF, que sería hormona inhibidora de la prolactina. Aquí tienen las dos inhibidoras, el resto son liberadores, porque tienen las R's. Hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de corticotropinas, hormona liberadora de crecimiento, hormona liberadora de prolactina. Terminamos. Adenopófisis. ¿Qué tenemos? Ya saben, todo lo que sea R, liberadoras. Ya. La hormona del crecimiento produce el crecimiento de los huesos. Ya, como ya les dije, en la epífisis, que se va a ubicar acá donde está mi puntero, o fis. Prolactina produce, como dice, producción, produce la leche. La gonadotropina producen las gonadotropinas, ¿no? O sea, las hormonas sexuales. ¿Dónde van a actuar? Ovarios o testículos. ¿Ya? La ACTH o la hormona liberadora estimula la secreción de glucocorticoides. ¿Dónde se producen los glucocorticoides, doctor? En la corteza suprarrenal. ¿Qué parte específicamente, si te preguntaran qué zona? Guíame, febre, ramo. La glomerular que produce, la más superior, aldosterona. La zona fascicular que produce, cortisol. Y la zona reticular va a producir andrógenos. La hormona liberadora de tirotropina estimula la secreción de T3, también llamada triiodotironina, y T4, también llamada tetraiodotironina, o su otro nombre es tiroxina. Listo. Un poco vamos a hablar del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es, como ya saben, un ciclo alrededor del día, donde su pico máximo va a estar entre las 8 de la noche, 8 de la mañana, perdón, y también va a tener un pico a las 7 de la noche. ¿Ya? Se puede ver alterado el ritmo circadiano por el estrés. Entonces, voy a hacer otro video de ritmo circadiano específicamente para que no se confunda. Lo que quería decirles es que el ritmo circadiano va a estar regulado por dos hormonas. Circadiano es círculo alrededor del día, ¿ya? Entonces los ritmos de secreción van a depender de cortisol, que es la hormona que ya saben dónde se produce, y de la melatonina. Ahora vamos a hablar de la melatonina. ¿Ya? El cortisol, ya saben, tiene un pico máximo al despertar, que sería 7, 8 de la mañana. Y va a ir descendiendo. Por eso en el sueño o en la noche ya no vamos a tener mucha energía. Y lo otro es que las odontalgias o los dolores se acentúan en las noches. Las crisis asmáticas son de madrugada. Las odontalgias, o también llamado dolor de muela o de diente, comúnmente conocido, también son de madrugada porque el cortisol cumple un efecto antiinflamatorio. Regula el ciclo circadiano, pero también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿dónde se tiene que cubrir más o dónde son las crisis por dolor? En la madrugada, porque el cortisol está en depresión, está en sus niveles más bajos, que luego se van a incrementar al despertar, ¿no? Esto es un ciclo así. Se continúa el gráfico. La melatonina, en cambio, tiene su diferente distribución. Su pico máximo va a ser a la hora del sueño. ¿Y qué es la melatonina, doctor? Es un derivado de un triptófano que se produce en la glándula pineal. No confundan, glándula pituitaria o también llama hipófisis. Está por debajo del hipotálamo, como lo pueden ver. ¿Ya? Pero la glándula pineal está más posterior. ¿Ya? Glándula pineal. ¿Dónde se produce la melatonina? Pregunta de examen. En la glándula pineal. ¿Ya? ¿De qué se encarga la melatonina, doctor? Se encarga de, primero, regular el ritmo circadiano. ¿Ya? Vamos a tener otro video de ritmo circadiano. ¿Ya? Y va a producirse mayormente en la noche. Entonces es la hormona del sueño para que se pueda. ¿Ya? Las funciones van a ser, disminuyen la presión arterial, disminuyen la temperatura, entonces van a llegar van a fungir como una hormona que propicia el sueño, ya que disminuye la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca. La producción
de melatonina, doctores, ustedes tienen que acordarse que va a estar inhibida, es decir, no va a haber sueño cuando usamos luces de onda azul, o sea, celulares, tablets, teléfonos y esas cosas, dispositivos electrónicos, van a hacer que no se produzca la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, contraindicación para el insomnio: ver videos hasta muy noche, usar tablets, ¿me entienden? Por eso es que es la importancia de saber cómo funciona la melatonina. Entonces debemos evitar los celulares o los aparatos electrónicos, sobre todo los de ondas azules o ondas de luz azul, antes de dormir. También existe melatonina, doctores, en tabletas. ¿Para qué usaría yo la melatonina? Para tratar el insomnio. ¿Qué es el insomnio, doctor? Es la incapacidad para conciliar el sueño, ¿no? Entonces daría tratamiento de tabletas con melatonina. Eso era un pequeño recordar. De acuérdense, la melatonina se produce en la glándula pineal, regula el sueño, y no se produce melatonina cuando estamos estimulados por imágenes audiovisuales, sobre todo de espectro de luz azul. Por eso tienen el muñequito azul. También tiene otras funciones, ¿no? Como antioxidante, retarda el envejecimiento, es un neuroprotector, sincroniza el sueño vigilia. Vigilia es estar despierto, ¿no? Regula la producción hormonal rítmica, entonces tiene muy buenas funciones, ¿ya? Entonces por eso es importante, se dice que uno debe dormir de 8 a 10 horas, ¿no? No siempre se cumple, pero hay que recomendar, porque va a producir todos estos efectos benéficos la melatonina. Bueno, doctores, espero que les haya servido esta aclaración. Repasen, pongan pausa, puedan estudiar. No pretendo esto sustituir ningún libro, ningún artículo de revisión, ni nada, pero mi idea es enfocarlos y enseñarles lo básico. Eso sería todo. Gracias. Nos vemos.